El día de hoy vamos a ver una pequeña otra introducción. Ya vimos algo de Python la semana pasada y ahora lo que vamos a hacer es ver una introducción a esa interfaz gráfica que vamos a desarrollar. Que esa interfaz no va a ser, ustedes la pueden hacer más atractiva, más al usuario. La idea no es como enfocarnos tanto en esa parte, aunque sí es importante porque va a ser nuestras entradas de datos para los algoritmos que vamos a implementar o las diferentes técnicas para desarrollar algoritmos. Previamente, en semestres pasados, ya mucho rato, usábamos un framework que se utiliza en C++ para crear interfaces de usuario que comúnmente son de escritorio. Uno abre en el escritorio y se ejecutan, que se llama Qt. Y hay como una versión para Python donde podemos utilizar esas librerías de Qt para, desde Python, hacer una ventana, agregarle botones y utilizar obviamente Python como lenguaje de programación. Ahora este semestre lo voy a cambiar un poco porque los últimos semestres hemos tenido algunos problemas, más que nada en estas computadoras, porque tenemos que instalar varias cosas. Entonces hay muchos problemas al momento de generar esa ventana, porque tiene como un editor donde uno va jalando los botones y después esa ventana la tiene que convertir a una versión en Python y desde Python jalar ese archivo convertido que termina siendo la ventana que utilizamos. Entonces este semestre voy a empezar a ver algo de desarrollo web, que es como algo más sencillo y no genera tantos problemas, al menos técnicos, para poder ejecutar una interfaz de usuario, ¿no? Igual cualquier navegador lo va a poder abrir. No nos vamos a enfocar tanto obviamente en desarrollo web, pero vamos a utilizar un framework de Python que facilita el desarrollo web con sintaxis de Python, es decir, no necesitamos saber tanto detalle cómo funciona HTML, cómo funciona JavaScript, cómo funciona CSS, todo se va a desarrollar desde Python y desde Python obviamente vamos a programar los algoritmos, es decir, el front-end, eso que vemos como una página web, nos va a servir como esa interfaz para los algoritmos que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces el framework, hay muchos frameworks en Python, últimamente han salido demasiados para hacer desarrollo web básicamente, ¿no? Comúnmente la industria está enfocada totalmente en desarrollo web, pero en HTML, JavaScript y cosas con frameworks que a lo mejor ya han visto ustedes como React, Vue, Angular, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Python tiene varios frameworks. Uno de ellos, lo voy a poner aquí para que lo conozcan, se llama Nice Guy. Nice GUI, ¿no? La GUI es como Graphic User Interface, como el acrónimo, ¿no? Entonces, Nice Guy es una implementación en Python que ya tiene como los componentes básicos que aquí vamos a utilizar, ¿no? Obviamente tiene su página donde viene documentación y vienen ejemplos. Voy a ir un poco más abajo y obviamente ya esos componentes que ustedes ven a la derecha pues son componentes básicos del entradas de datos, los botones, imágenes, etcétera, que ya vienen pues diseñados e implementados en este framework. Si estuviéramos como empezando a programar en desarrollo web, que empezáramos HTML, todos esos componentes los tendríamos que hacer como manualmente, darles un color, darles comportamiento, ¿no? Pero en Python ya vienen programados únicamente como para programarlos y empezarlos a usar. ¿Okay? Tiene varias ventajas. El desarrollo web, les explico un poco, se divide como en dos partes. La parte front, que es lo que vemos, y la parte del back, que es la parte que está corriendo en el servidor, es decir, en una computadora. Entonces, hay páginas que le piden al servidor, cuando uno mete la dirección, y le regresa un código en HTML que el mismo explorador o el navegador que estamos utilizando lo interpreta y nos lo muestra de manera gráfica. Y a veces ahí el navegador con JavaScript empieza a darle como animación, este tipo de cosas dinámicas, ¿no? A veces por eso las páginas o en los celulares se hace medio lento porque todo está corriendo en el navegador. Entonces aquí lo que utiliza este Nice Guy es que todo corre en el servidor. Entonces en el servidor, es decir, en otra computadora que no es el celular, está corriendo como la lógica, los algoritmos y únicamente actualiza el front. Entonces a veces tiene sus ventajas de hacer más fácil. Otra cosa es que este framework lo utilizamos ahí en Pegaduro porque tiene esa ventaja de que en tiempo real podemos estar leyendo sensores y estar mostrando los datos
un celular, en una tablet o en una computadora, ¿no? Entonces tiene como un poco esa ventaja que podemos mostrar cosas en tiempo real. ¿Sí? Que si lo hiciéramos a pata, por así decirlo, nos costaría demasiado tiempo en desarrollarlo, ¿no? Entonces vienen varios ejemplos. Lo que vamos a hacer aquí es instalar ese framework y empezar creando o utilizando componentes básicos. Lo que vamos a hacer es, pues, cómo utilizar una entrada de texto, un input, cuando uno crea un formulario, que es lo que básicamente vamos a utilizar, un botón para hacer alguna, con un clic que pase algo, y después vamos a crear como pequeñas interfaces para los ejercicios que les dejé, que es de calcular el área y eso vamos a crear. Y, por ejemplo, también la del zodiaco, vamos a jalar un calendario y vamos a decir que el usuario elija una fecha y de la fecha vamos a decirle qué signos zodiacales, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Alguna duda con lo que vamos a hacer referente a esto? Entonces, creen una carpeta y pónganle, no sé, página web o lo que ustedes quieran, que es donde vamos a crear nuestro primer script en Python que va a realmente ejecutar una página y donde vamos a ir metiendo componentes web, ¿no? Entonces yo en el escritorio voy a crear esa carpeta. No le pongan de nombre Nice Guy porque así se llama la librería, entonces van a chocar los nombres de la carpeta y el nombre del framework, ¿no? Entonces yo le voy a poner web, nada más. Acuérdense que en Visual hay que abrir como esa carpeta que es nuestro proyecto. Y antes de comenzar, obviamente, tenemos que instalar pues ese framework. Si nos vamos acá a Nice Guy, ahí nos dice los primeros pasos para comenzar. Aunque aquí primero muestra el ejemplo, sí, vamos a pasar a la parte de cómo instalar. Instalar no es utilizar pip, install, Nice Guy. Pip es un gestor de paquetes para instalar bibliotecas externas que nos vienen en el lenguaje de Python. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en Windows? Ahí en la terminal, recuerden, con control J abrimos la terminal. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya la semana pasada instalamos Python. Vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Python, que es el ejecutable que instalamos, y que un guión M ejecutamos como comandos específicos de Python. ¿Cuál es el comando que vamos a utilizar? Que viene ahí, que se llama pip. En Windows es pip. Si estuviéramos en una distribución de Linux, es pip 3 porque hay pip solo, se refiere a una versión antigua que es la versión de Python 2. Pero en Windows ya no hay como esa diferenciación, ¿no? Entonces pip install espacio el nombre del paquete que vamos a instalar. ¿Cómo se llama el nombre del paquete? Pues se llama, aquí lo dice, Nice Guy. ¿Okay? Y lo que va a hacer es conectarse a un servidor donde están alojados los paquetes, en este caso de Nice Guy, y obviamente la ley depende de los paquetes en Python. Cuando realmente pues la empezar como a descargar esas librerías o bibliotecas. Que vamos a usar un comando que viene de Python. Ah, ok. Sí. Si se conecta empieza a salir como unas barras de descarga. Ah, entonces no solo lo mete a file, un folder o un folder y ya. Ahí lo paso. Entonces, en su caso, obviamente, también van a tener que hacer esto para cuando hagan la actividad que voy a dejar hoy, van a necesitar este paquete por espacio.
Si alguien tiene algún problema que no instale, me dice no. Si le doy enter, empieza ya a descargar. Está bien. Más rápido. Y tener un archivo que se llama main.py. Y la primera línea vamos a importar del paquete NiceGuy que acabamos de instalar. Vamos a importar un objeto que se llama UI. Entonces dentro de UI están todos los componentes gráficos web para utilizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es como Lola Mundo. Entonces UI.label, label es una etiqueta, la cual recibe el texto que se va a mostrar, que es un string. Entonces, hola desde NiceGuy. Hasta ahorita nada más nuestra página va a tener esa etiqueta y para correr como el servidor vamos a tener que utilizar UI.run. Entonces, ahorita que corramos el script, lo que va a hacer NiceGuy es como convertir este código en una versión como HTML para que ahorita que nos abra la página ver esa etiqueta. Entonces, vamos a correr Python desde la terminal, porque aquí vamos a ver los mensajes de error. Entonces, si recuerdan en la terminal, tenemos que escribir Python, espacio, el nombre del archivo que vamos a correr. ¿Sí? Y lo que va a hacer es, si no hay ningún error, se va a quedar el servidor corriendo. Y si seguimos escribiendo código, este servidor detecta cambios y los actualiza en tiempo real en la página. Esto lo vamos a ver. Pues lo que quiero es que corran esa parte. Si no hay error, va a lanzar el navegador y nos va a abrir esto que acabamos de programar. ¿Qué es esto que está ahí? Okay, ese es el label que les voy a decir. Les abre el navegador y les abre esta dirección, la 127.0.0.1 es una dirección local que solamente se le llama localhost. Es un servidor que está corriendo localmente. Los dos puntos y el número que ven es el puerto en el que está el servidor escuchando. Cada computadora o cada programa que se conecta comúnmente a un servidor se conecta por medio de un puerto. Eso es más que protocolos de comunicación de internet. Pues a lo mejor posteriormente, ya que vean cosas de protocolos de comunicación y eso, vean cómo es la comunicación entre el internet, porque ahí en internet fluyen varios protocolos para enviar pues datos. ¿Dudas hasta aquí con esta parte?
Voy. Obviamente ese label está creado ahí y tienen propiedades. Por ejemplo, en HTML le podemos dar estilo a los elementos. Entonces, uno de esos es font size, que sean 20 píxeles. Entonces, modificamos el código, no hay ningún error, y si me regreso acá, debería estar ya un poco más grande la letra, ¿no? Le voy a poner, no sé, una exageración, 50. Ya está más grande la letra, ¿no? Label. Obviamente yo no me sé todos los estilos, a veces lo tengo que buscar como para darle. No te va a dar cuando te va a conectar. Está trabajando, ¿no? Dale más abajo. Entonces también hay un font color. Deja ver si existe. Vamos a probar. Por ejemplo, que sea color red, que ya está definido ese color. Es cierto. No es font color, más bien va a ser puro color. Y está el label en color rojo. Entonces ya vienen colores definidos. Por ejemplo, el cian. Ven, sí, como esos colores básicos. ¿Sí? O simplemente un color en hexadecimal. ¿No? Y voy a poner cualquier cosa, no sé ni cuál color va a ser, pero cada par representa una capa de color. Entonces, eso es lo que ven. Entonces, todo rojo, por así decirlo, es el tope.
el segundo es el verde y el último es el azul, ¿no? Entonces el color que debería, bueno, ahí me dio un error. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos poniendo un botón. Después del label, UI.button. Y obviamente este recibe qué nombre queremos poner al botón. No nombre, sino qué mensaje va a haber dentro del botón. Le voy a poner que sea clic. Entonces, abajo del label va a estar ese botón. Bueno.
Acuérdense, para instalarlo lo voy a poner aquí arriba. Un comentario. Es Python, -m, pip, install, nice guy, que es el nombre del paquete. ¿Sí? Cambias a este, moverlo al siguiente para que se 0, por ejemplo, a veces son cosas, pues tienes un poco más de diseño de los colores, pero cuando necesitamos un poco de inspiración de colores, hay varias páginas que nos generan paletas de colores, es decir, por ejemplo, Colors es un generador de paletas de colores. Entonces, como para que se den una idea un poco de los colores. Esta paleta de colores, cada una de las barras me dice, este color es el que podemos copiar y pegar en el color que queremos de la letra o del componente. Entonces, cada uno de estos, como el color se le da al dibujo. Por ahí trae un random en donde puede generar varios. O si le doy control R para refrescar. Un gato, un hash. Ajá. El gato representa que es un valor hexadecimal. ¿Okay? Hasta ahí estamos todos, ¿no? Tenemos al menos el mensaje que es un label y tenemos una etiqueta. Voy a quitarle, o voy a hacer más bien con control más, hacemos como zoom, como para dejarlo un poco más grande. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es el botón, obviamente tiene eventos. Hay varios eventos desde cuando uno pone el mouse aquí, desde que uno le da clic, suelta el mouse, como el evento que hay. Por default viene el botón, el evento del botón, como uno le da clic. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a definir una función que nomás nos imprima que se le dio clic al botón. Entonces vamos a conectar la función con el evento del botón. Esa función la vamos a hacer ahí mismo en el script, justo antes de utilizarlo. Entonces, dev, le vamos a poner a la función onClick. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a imprimir, le diste clic al botón.
ahí está definida la función, la acción, pero todavía no está conectada. ¿Okay? Entonces el botón tiene un parámetro que se llama onClick. Es decir, ¿qué función le vamos a asignar cuando se le dé clic al botón? Pues esa que definimos ahí, que se llama onClick. Así el puro nombre a la función. No necesariamente debe de llamarse de esta manera, debe de llamarse de otra manera. Yo lo dejé así para que por ahora tener como esta relación de los nombres. No me sale con no me debería salir de otro color. Okay. Entonces, ya cuando le den clic, le van a su terminal y debería estarlos imprimiendo ese mensaje. Entonces le dan clic, obviamente aquí no se va a pasar nada, pero donde están mostrándose los resultados es en la terminal. Entonces ya con esto podemos comprobar que desde el navegador podemos estar manipulando cosas en Python que están corriendo aquí. Cancela el servidor. El nombre de la función, sí. Dudas, preguntas, usted. Sencillo se ve, ¿no? Ahora vamos a agregar algo que vamos a utilizar, que se llama UI.log. El log es esta parte donde mostramos como mensajes, que la vamos a incluir. Obviamente lo vamos a imprimir en Python como lo vemos en la consola, pero podemos meter dentro de la consola, pero dentro de la página web. Córranlo así para que vean qué es. Ahorita lo conectamos con lo que tiene que pasar. Entonces, así nos deberá demostrar como una caja de texto, que ahí es donde podemos mostrar los mensajes. ¿Okay? Entonces, esa caja de texto le vamos a hacer que va a ser igual a la salida. Salida va a ser igual a ese componente. Salida en este punto es un log. Entonces, con este objeto podemos controlar esta parte del código. Entonces, después del print, vamos a utilizar esta salida para que alguien nos mensaje. Voy, deja terminar esta parte. Entonces, cuando le demos clic, nuestra salida, que es un log, tiene un método que se llama push, como de insertarle datos. ¿Qué le voy a poner? Que también le diste clic al botón. Entonces se va a imprimir en la terminal de Python y también se va a imprimir en el log, ese componente que está. Se queda corriendo, no te da otra vez.
error central. Entonces todos los cambios que hagamos, el servidor vuelve a cargar y dice que salidas no suelen. algo así debe pasar, ¿no? Voy. Ya, salida igual al 2. Es que no me había fijado, pero. No, ya está correcto. Cancelarlo y volverlo a correr y va a abrir la página. No, sí, sus direcciones. Dale clic a una del navegador. ¿Vale? Control. Vale, si es el que tu servidor está pegado, vete a cancelarlo. Y no termina la ejecución. El palito o el otro. No sé cuál será los dos. ¿Vale? Cualquiera. Vuelvo a correr. Igual no tiene error. ¿Qué le va a dar el error? Esta salida es igual al 2. Antes del label vamos a probar otro componente que va a ser donde vamos a escribir datos. Se llama input. UI.input. Le voy a poner aquí para que sea el nombre. Pero localmente nada más. Ah, ok. Alguien de compañía. Al final lo probamos para que vean cómo se hace. La otra es que tú lo subas a un servidor donde puedan acceder de manera externa a esa IP. Entonces ese input, pues ahí está, ¿no? Es el que está ahí. Aquí podemos escribir, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es el usuario escribe lo que sea aquí, que sea hola, el nombre que quiere decir hablar el dato que está capturando en el input y luego está en el input. Entonces, como vamos a obtener datos de ese input, se lo vamos a asignar una variable, es decir, por ejemplo, nombre va a ser igual a ese componente input. Entonces el label que está después, vamos a ponerle nada más hola. De hecho lo dejamos vacío, para cuando le demos clic aparezca el mensaje hola, el nombre que está ahí. Entonces si lo corren ya no va a estar como el mensaje de hola, sino va a aparecer cuando le demos, yo escribo aquí algo, le dé clic y aparezca hola, el nombre que está ahí. ¿Okay? Entonces cuando le demos clic es cuando tenemos que sacar el nombre que el usuario escribió. Entonces el nombre que el usuario escribió se lo vamos a asignar al label. Entonces el label necesitamos también asignárselo a un objeto. Le voy a poner etiqueta, no, mensaje. Mensaje es igual al label donde vamos a mostrar hola, el nombre que el usuario puso. ¿Okay? Entonces, cuando le demos clic, ya vimos que se imprime el mensaje, se imprime también en la salida, que es el log, y
En nuestro mensaje, que es un label, tiene un método que se llama set-text, que vamos a poner hola, un espacio, y le vamos a concatenar lo que tiene el input, que está guardado en nombre. El input tiene un atributo que se llama value. Entonces, value es lo que está contenido dentro de ese input. Para concatenar strings, juntar strings. Pruébenlo, escriban un nombre, una palabra, lo que sea en el input, y ya le dan clic, ya debería aparecer el label. Falta aquí el label. Algo pasó ahí. O si les muestro a ustedes el nombre. Cuando se queda trabado el servidor, bueno, aquí hay que darle control C. Si se cancela hay que volverlo a correr. Si le dan varias veces, pues obviamente lo va a estar sobreescribiendo ahí, ¿no? Control C termina la ejecución del servidor, por ejemplo, está corriendo. Y así no se deja, pues hay que terminarlo acá la ejecución. Tronar. Y acá va a aparecer que está desconectado. No se perdió la conexión. Tratando de conectar. Simplemente hay que volver a correr el servidor. Es main.py. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Vamos viendo un poco más de la cuestión del estilo. La Nice Guy y muchas como frameworks para desarrollo web traen maneras de cómo acomodar los componentes. Si ven aquí se va acomodando como fila por fila. Es decir, en este caso aparece el input, después está el label que está aquí oculto. Si yo le pongo algo, le doy clic, aparece el label, luego el botón y al final el logo. Pero lo que vamos a hacer o podemos hacer es, por ejemplo, poner el input, poner el botón acá y dejar el mensaje aquí. Y mover como el botón así para abajo. Entonces NiceGuy trae un elemento que se llama row, que lo que hace es crear como una fila completa y dentro de esa fila podemos meter los componentes para que aparezcan en una sola fila. O trae columnas. Entonces podemos tener una fila dentro, ponerle columnas para tener separadas los componentes por de columnas o crear un grid. Entonces, lo más simple es crear ese row. ¿Cómo lo vamos a crear? De la siguiente manera. Entonces, con ui.row se crea esa fila que les digo. ¿Qué va a ir dentro de esa fila? Va a ir el input. Entonces hay que meter el input dentro del with. Y va a ir el botón. Aquí en Visual voy a subir el botón con Alt-Shift. Subimos, no es cierto. Con eso se repite. Con Alt y la tecla hacia arriba o hacia abajo movemos el código en esa línea. Entonces el botón lo voy a subir para que quede dentro de esa fila. Alt y tecla arriba hacia abajo.
Entonces, si ya regresamos y vemos los cambios, debería de estar los componentes en una misma fila. ¿Okay? Vamos viendo algo que a veces es muy útil, es decir, cómo puedo ver yo esa fila. Pero la vemos ahí porque hay dos componentes. Pero por ejemplo, si le damos estilo a esa fila que está como invisible en la web o en la página, vamos a ponerle un borde. Entonces el borde va a ser de un píxel, va a ser sólido y va a ser de color rojo. Igual, cada uno de esos parámetros se pueden configurar individualmente. Un píxel es el tamaño del borde. El borde sólido a veces puede ser un borde como, ¿cómo le llaman? Que esté como punteado, como con puros guiones, por así decirlo. Y lo que es el color. Entonces, si nos regresamos, vamos a ver cómo está dibujado esa fila o ese row. ¿Okay? Si observan, el input se ve que está medio centrado, pero el botón no está centrado. Así que justo donde comienza. Entonces, lo que vamos a hacer es centrar los botones o los componentes. De hecho, si quisiéramos dejar el borde, podríamos ponerle border radius, no sé, 2 píxeles, y lo que hace es las esquinas redondearlas. Ahí no se nota tanto, lo voy a hacer un poco más con más píxeles. Y está, ya no están como punteadas las esquinas, ¿no? Están redondeadas. Si queremos, si se observan esa fila, también ocupa justo el tamaño de los componentes que debemos definir. Vamos a hacer que esa fila ocupe todo el tamaño del ancho de la página. Entonces hay que ponerle en el mismo estilo, width, el 100%. Y eso va a hacer como que la fila se estire por completo al tamaño de la página. Entonces ya vemos todo el row. Si le damos igual el zoom y eso, se mantiene el mismo tamaño de la fila. ¿Okay? Obviamente esta línea de estilo la podemos llenar, ahorita le vamos a escribir más, pero yo voy a crear otra. Ustedes pueden escribirla en la misma, pero yo le voy a dar enter para dejarlo un poco de este lado, así no me marca un error. De hecho sí me lo va a marcar. Entonces dejen ver si cómo lo puedo acomodar.
Vamos a ver si funciona algo. Le voy a poner aquí que esa fila se le asigne a un alias. Ya vimos ese as, que es alias, una variable row. Y lo que voy a hacer es fuera, darle estilo para que no quede todo junto. Y uno de esos estilos es alinear los componentes, en este caso los items, al centro. Vamos a ver qué pasa. Pican ya abajo el botón. Si lo comento, control K C esa línea. Si no están alineados, el botón aparece arriba. ¿Okay? Entonces ya con ese el botón está centrado dentro de la fila, de la row. Y creo que lo podemos centrar en todo el ancho. Déjenme ver si control K1 va a ser justify. Justify content, contenido al centro. Esta, ¿no? Al centro de la fila, tanto vertical como horizontalmente, ¿no? Entonces el justify es como la justificación a la izquierda, al centro o a la derecha. Vuelvo a correr y se canceló. Ciérralo con tu C. O dale varias veces enter a ver si no está apagado. Ahí la terminó. Dale enter. Control C. Cancela la línea del cambio de terminar. Y termina. Todo lo que si yo la definí, al final de la línea 9 viene A, ¿no? Entonces la verdad, lista, me corre el dudas, preguntas. Se puede dar otro tipo de estilo en Nice Guy. Voy a regresar acá a la web de Nice Guy para mostrarles que acá viene como una característica de darle estilo. Una de esas características es una librería en CSS. CSS sirve como para darle estilo al HTML, que se llama Tailwind. Entonces me voy al Tailwind y me voy a la parte de ejercicio en docs. Viene una parte donde vienen ejemplos de, por ejemplo, si queremos crear un grid. Un grid se refiere como a una matriz de componentes. Aquí viene un ejemplo para mostrárselos. Si queremos, cómo queremos acomodar los componentes, ¿no? ¿Qué clases deberíamos de usar? Me voy a ir a la parte más de estilo. Por ejemplo, de background. Aquí viene background color. Y ya vienen como colores definidos, que son estos que están ahí. En la parte viene el nombre de la clase, BG, que será como la contracción de background, guión, viene por ejemplo ahí el color y como qué grado de color, ¿no? Entonces vienen como los diferentes tonos del color. Entonces vamos a ponerle un fondo al row para que se vea que también podemos modificar los row utilizando el Tailwind, ¿no? Entonces nos regresamos al código y de nuestro row para agregarle esas clases de Tailwind vamos a utilizar uno que se llama classes.
como en plural. Y ahí vamos a meter las clases de Tailwind. Entonces vimos que BG es una clase, después viene el color y después viene como la tonalidad. Entonces quiero que el fondo de esa fila sea gris y de tono 500. Estas clases ya están definidas, creo que hay de 500 hasta el 1000, ¿no? Como esas diferentes tonalidades. Entonces debería de haberse coloreado el fondo del árbol. ¿Sí? También hay otra clase que es el color del borde. Le voy a poner que sea, ya tengo ese color. Supongo es un rosa. Entonces, por ejemplo, todo esto que tenemos aquí definido con estilo, lo voy a quitar y lo voy a utilizar para hacerlo con Tailwind. ¿Okay? Entonces el borde también está ya definido con Tailwind como una clase. Voy a quitarlo de arriba. Esto de border y también el radio del borde. Nada más voy a ver cómo se ve, que regrese a su estado. Entonces, voy a poner que el borde, es decir, el radio, sea de 2. Lo más seguro es que sea más o menos como 8 píxeles, que era como estaba antes. Y para redondearlo, está la clase rounded LG. Entonces ya debería también redondearlo utilizando Tailwind. Okay, ¿ves? Obviamente estas clases lo que hacen es utilizar el estilo que acabo yo de quitar. Entonces, pues son dos opciones. Utilizar el estilo o utilizar clases de Tailwind que ya están definidas en ese paso. ¿Sí? Entonces, son las dos maneras en las que podemos darle estilo a los componentes. Pero te falta lo de Tailwind. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Vamos cambiándole el fondo a la página, por default aparece en blanco. No hay como un componente que acceda como a la página principal.
lo tenemos que hacer de la siguiente manera. UI.query lo que va a hacer es buscar un, ¿cómo se le llama? Una etiqueta HTML. Entonces, la etiqueta principal donde se colocan todos los componentes o donde se dibujan todos los componentes web se llama body. Entonces, el body le vamos a poner, obviamente, un estilo. Entonces, el estilo del body de nuestra página va a ser background color, que ya lo utilizamos. Yo aquí ya tengo un color, que es este. 55, 20 BB. Pues eso debió de haber cambiado el fondo de la página. Ese color así como azul violeta, ese color que está ahí. Cual si le cambio un poquito acá, a lo mejor no va a haber tanta diferencia en el azul. No, es medio poco. ¿Dónde los selecciono? Yo me los invento. Pero como les puse el ejemplo, hay páginas que te generan paletas de colores. Por ejemplo, esta se llama colors.com. Si me copio este código, es un código de color. Entonces, pues nomás lo copiamos, lo seleccionamos. De hecho, ahí lo podemos hasta editar, no había visto esa parte. Y ahí viene con todo y el gato. Me regreso al código. Y aquí pego ese color que viene en esa página. Pues si ya me regreso acá, pues ya está el color ese que está acá, ¿no? Entonces voy a modificar el fondo del log. Igual me voy a copiar un color de acá. De hecho, este que sigue. Y se lo voy a poner al log. El log no tiene estilo todavía, entonces aquí le puedo poner punto .style. Background color. Dos puntos, ese color que acabo de copiar al log. Y así me regreso a la página, hasta el color de fondo en el log. Ahorita vamos agregando otros componentes que son como el header y el footer, que son como una barra que siempre aparece arriba y otra barra que siempre está abajo. Nada más como para que vean que también hay otros componentes. Entonces, después del query, vamos a crear con width.
Voy a dejar un espacio, UI.header, y al header le vamos a dar un estilo, es decir, va a tener un color, background color. Voy a copiar un color de la paleta de colores que hay acá para seguir este. Voy a poner al header, pues el color, y el header es como si fuera un row donde va a haber elementos, pero el header se queda estático en el inicio de la página. Entonces dentro va a haber un label que va a contener un mensaje que sea, no sé, los pasos con nice guy. Entonces el header, ese que les digo, este componente, ese que ahí está, ese puede haber botones, mensajes, tabs, como planear de pestañas ahí, ¿no? Le voy a poner color, con estilo, color al mensaje. Ya lo vimos. ¿Cuál color? Pues quiero que sea el color del fondo de la página. Sí. Creo que por default aparecía en blanco. Ya está ahí como más negro, ¿no? Y obviamente está el header y también existe un footer. También voy a copiar el mismo estilo de arriba para que tengan el mismo color. Y de una vez copio con todo y mensaje. Que diga, no sé. Entonces el footer va a ser otra barra. Entonces aquí como tiene mucho el zoom, pues se ve muy grande, entonces si lo hago menos. Vamos cambiándole el color al botón, que por default aparece en azul, el del clic. Entonces ahí el botón tiene ahí justo un parámetro donde le podemos mandar el color. Entonces el color lo voy a copiar de acá de la paleta. Que sea este color del botón. Voy a regresar nada más para ver si cambió el color del botón.
¿Está? Y si quiero que sea la letra blanca, pues le damos estilo. Y hay que usar aquí el color. Bueno. Y ya la letra o el color de la letra que viene dentro del botón, pues ya va a ser blanco. Aunque no se ve tan bien, se ve mucho. Pero voy a poner otro color. ¿El qué? Si es que viste bien el background y el color. Con el hash. Hash ya. El que viene a Astro, para esa fila asignársela a un objeto. Y si te fijas abajo, la estamos reutilizando. ¿Dudas, preguntas? Si no, creen otro archivo que se llame area.py y vamos a calcular el área. En lo que hicimos la semana pasada, el área del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo son dos variables, que es la base y la altura. Entonces, vamos a pedir al usuario la base y la altura, pero con input. Un botón que llega a calcular, pues va a sacar los datos de los inputs y va a imprimir el mensaje. Así como el hola al nombre que pusimos, al área es y al resultado. ¿Sí? Pues creen un área.py y agreguen el from nice. ¿Qué pusimos? From nice guy, import uy y el run que está abajo. Y adentro empezamos a codificar. Yo le áreas si quieren, áreas.py. Entonces, from nice guy, import uy.
Y hasta abajo vamos a ponerle ROM. Y dentro de ROM vamos a asignarle ahora el puerto 8081 por default. Si no le ponemos un puerto, corre en el 8080. Entonces podemos tener el anterior que está corriendo 8080 y este que está corriendo 8081. Entonces otro servidor que está corriendo otra página web. Ah, ya sí, ya tengo. Eso va a correr el servidor de NASDAQ. Entonces, te fijas, vete a tu Nice Guy que está corriendo ahorita. Por default, si tú no le pones puerto, ¿qué viene en la dirección? La dirección local, los puntos 880. Entonces, ahorita cuando lo corramos, nos va a abrir otra ventana y va a estar 881. Lo podemos tener corriendo este y también otro parte. Entonces, obviamente, pueden abrir otra terminal vacía y correr ese de Arias, Arias.py. Va a correr y ahí está el 8081 que hasta ahorita no tiene nada, ningún componente, está en blanco. Y vamos a agregarle un label que sirva como título. Sería aquí cálculo del área del total. Pues ya vimos que con UI.label, entre paréntesis, le mandamos un string con el mensaje, ¿no? UI.label, cálculo del área del rectángulo. Ya si quieren le ponen estilo, si quieren un color en específico, voy a poner que sea verde. $20 píxeles. Le voy a dar zoom, que sea un poco más grande. Entonces vamos a capturar la base y la altura. Y obviamente necesitamos un motor que sea el de calcular. Entonces, base
guión bajo label va a ser el nombre del objeto. Un objeto que va a ser un input, pues, base input, se me olvidó aquí. Entonces, y aquí estamos creando un objeto y le estamos como asignando un poco más de significado a los objetos porque va a ser un input. ¿Okay? Entonces, input, la base, después la altura. Entonces definimos un objeto para guardar como ese componente en una variable y poder acceder a sus datos, al texto que va a escribir el usuario. Y el botón, o el punto button, que sea calcular. Entonces, si lo mostramos, está el label del título, base y altura y el botón de calcular. ¿Qué tenemos que hacer si queremos todo estos tres componentes en una sola fila? Pues un row y nos vamos a para que quede todo como al centro. Entonces, antes de los componentes, creamos el row. Y dentro de ese row, que está en un width, metemos componentes. Entonces ya deberá aparecer todo como en una sola fila. Y le habíamos puesto un estilo al row, al menos para que los items estuvieran al centro. Centrados. Y si los queremos que estén justificados como horizontalmente, justify-content, dos puntos, que estén al centro. Que aquí no se ven al centro porque la fila no está ocupando todo el ancho. El width es que esa fila ocupe todo el 100%. Si no le pones el width, pues genera justo el tamaño de los componentes que abarca.
Fuera del row, vamos a conocer simplemente el área es dos puntos. Y ahí vamos a mostrar el área, el resultado del área. Entonces, fuera de ese row, punto label. Entonces, metemos un poco más de estilo. Esta área, vamos a la podemos meter aquí más al centro, porque vamos a crear otro row donde esté dentro de label y lo justificamos para que aparezca el centro de los demás componentes. Entonces, with ui.row, igual nos podemos copiar el estilo que ya tenemos acá arriba, que es prácticamente el mismo. Entonces ahí tentativamente debería quedar ahí un poco. Bueno, quedó muy al centro, lo voy a ver si le puedo dar a la izquierda. Queda mucho. Entonces hay que jugarle un poco ahí al estarle moviendo. Ahí lo va. Para que lea nada más la página. Que nada más lea aquí, área.py, es que no me lo reconoce. ¿Y está dentro de la misma carpeta? Es Python, espacio y área.
¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ahí está como nuestra pues interfaz. Entonces, si meten aquí, este input, pues es para cualquier carácter, vamos a tocarlo que únicamente sean números. ¿Ok? Porque obviamente si mete el usuario la base esa, pues ya ahí tendrán, no se puede convertirla a un valor numérico, ¿no? Entonces, en los input tienen propiedades especiales. Entonces, las propiedades, vamos a decirle que va a ser de tipo number. Entonces, ese input puede también ser de tipo password, donde uno escribe se van ocultando los caracteres. O el tipo, creo que no sé, como de tipo correo electrónico que detecta si no hay una arroba, un punto com, punto algo, ¿no? Si ya lo corren, lo prueban, van a ver que aparece o no nos deja escribir caracteres más que puros dígitos y aparece ahí como un spinbox se le llama para estar subiendo o bajando los valores. Entonces, la idea es que cuando lo demos calcular, ya vimos cómo conectar el evento del botón, se va a llamar una función, y dentro de la función tenemos que sacar los valores que el usuario escribió. Obviamente lo que escribe dentro de la web todo ese script tenemos que convertirlos en enteros, hacer la operación, y ya que tengamos la operación, que es numérica, convertirla a string para mostrarla en el área, los puntos, en el label que tenemos. Entonces, este label habrá que asignarse una variable para poder acceder de manera externa, poderle asignar un nuevo mensaje. Entonces, este label le vamos a poner área-label para identificar que es un label donde vamos a colocar el área. Y ahorita nos creamos la función para calcular el área del rectángulo. Okay, entonces declaremos esa función, samedef área, poner bien, calcular área-rectángulo. Entonces la base va a ser igual a lo que tiene el input donde se guarda la base y vamos a obtener el valor. La altura o la variable altura va a ser igual al input de altura en su atributo o su valor value, ¿no? Que es donde se guarda lo que se escribe en esos inputs. En este punto ambos valores son strings. Entonces sencillamente aquí mismo, al momento de obtener el valor, podemos convertir a entero en esa misma línea. Entonces, entre paréntesis, el value que está en ese input lo convertimos a int. Entonces el área es igual
a la base por la altura. Entonces área, la variable área es de tipo int. Entonces lo que vamos a hacer es, en el label de área, utilizando setText, vamos a hacer que área, dos puntos, dejamos un espacio y le vamos a concatenar la conversión a string de la variable área. Entonces área es un resultado de la operación matemática, la cual tenemos un string para poder concatenar resultados. Las dos variables. Y apruébenlo. A ver si no hay ningún error. Y ahorita hacemos un par de validaciones. Ahorita pruébenlo metiendo los dos datos y vamos a validar cuando un usuario no mete algún dato. Ya que lo deja vacío. ¿No funciona? Falta conectar el botón. Acuérdense, en el botón lleva el onClick. ¿Qué función va a llamar? La de calcular área del rectángulo. Convierte un valor numérico a un para poderlo implementar. Lo voy a probar, no sé, la base 5, la altura 4, 5 por 4, 20. Esta área, 2 puntos, 20. Voy a refrescar para probar la primera validación. Refrescar con control R o, bueno, se quedan los valores ahí. Los voy a eliminar. Y quiero calcular. Y por acá en Python me debería haber botado un error. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué error me da? Pues si fijan es que quiere convertir a entero un valor que es vacío. Es decir, un string vacío. Entonces, antes de pasar a la operación, tenemos que validar. Entonces, si los dos campos están vacíos, vamos a enviar como una alerta, una notificación de error a la página. Entonces, sí, el input para la base es igual a una cadena vacía, o sea, doble igual, y los apóstrofes sin nada adentro, y un and, y la altura, el input, su valor, es igual también a una cadena vacía, es decir, no podemos hacer la operación porque faltan los dos valores. Vamos a lanzar una notificación que ya viene. Y vamos a ponerle que ingresa la base y la altura. Y terminamos la ejecución de la función para que no intente calcular con datos vacíos. Entonces esta notificación, cuando le demos calcular ahorita, se deberá lanzar hacia abajo una pequeña ventana, una alerta.
Entonces voy a intentar probar. Y ahí está la alerta ahí abajo. Esta notificación trae más propiedades. Por ejemplo, por default la posición es de abajo hacia arriba. Y no están todas estas posiciones. Empiezan a la derecha, a la izquierda, del centro. Pero podemos también elegir un color. Por default es gris. Entonces, los colores ya están definidos, creo. O más bien, los tipos. Vamos a ponerle que va a ser un tipo negativo. También hay warning. Pues cada uno de esos tipos tiene su color. Entonces, al ser de tipo negativo, es que obviamente ocurre un error. Y ya se va a lanzar ahí con todo y el icono ahí de error, ¿no? Otro error que puede ser es que, por ejemplo, el usuario escriba únicamente la base y quiera calcular sin escribir la altura, o al revés, que no escriba la base y escriba la altura. Entonces son dos if. Entonces, si la base o el input de la base es igual a una cadena vacía, de nuevo lanzamos una notificación y le decimos al usuario que ingrese la base y retornamos. Ponerle como O para no hacer otro if para la altura. Pero el mensaje, aquí yo estoy diciendo que lo que le falta es exclusivo la base. Ajá, exactamente. Es eso. Entonces, lo otro es validar la altura. La altura input punto value. Entonces, si hace falta la altura, lanzamos una notificación con el mensaje de que ingresa la altura. Y terminamos la ejecución de la función. No, es para que ya no continúe. Porque si ocurre un error, ¿para qué quieres que continúe ya? ¿No? Entonces, es como que puede un break, pero eso es para terminar la ejecución de la función. Ya no continúa. Entonces, si prueban, por ejemplo, yo nomás escribo la base, que me falta la altura, entonces ingresa a altura. ¿No? Si nada más pongo la altura, falta que me diga ingresa, ahí me equivoqué, ingresa altura. Sí, está bien, ingresa la base. ¿Va? Entonces falta ponerle el tipo para que aparezca que es un error.
Dime. No sé si estoy mal yo, pero por ejemplo, cuando le doy que los dos campos están vacíos, me sigue saliendo que la base está, o sea, me sale igual de la base. No sería que no saliera Ok, seguro. ¿Dudas, preguntas, problemas? Pues algo así. Ya.